más o menos 61 logaritmo de C1 sobre C2, donde Fm es la fuerza electromotriz, voltaje, entre el lado 1 y el lado 2 de la membrana. C1 es la concentración en el lado 1 y C2 es la concentración en el lado 2. En esta ecuación es muy importante para comprender la transmisión de los impulsos nerviosos y se analiza con mucho mayor detalle en el capítulo 5. Efecto de una diferencia de presión a través de la membrana. En ocasiones se produce una gran diferencia de presión entre los dos lados de una membrana permeable. Esto se produce, por ejemplo, en la membrana capilar sanguínea de todos los tejidos del cuerpo. La presión es aproximadamente 20 milímetros de mercurio mayor en el interior del capilar que en el exterior. La presión realmente significa la suma de todas las fuerzas de las diferentes moléculas que chocan contra una unidad de superficie en un momento dado. Por tanto, cuando la presión es mayor en un lado de la membrana que en el otro, esto significa que la suma de todas las fuerzas de las moléculas que chocan con los canales de este lado de la membrana es mayor que en el otro lado. En la mayor parte de los casos esto se debe a que hay un mayor número de moléculas que chocan cada segundo contra la membrana en un lado que contra la del otro lado. La consecuencia es que se produce de mayores cantidades de energía para producir el movimiento neto de moléculas desde el lado de presión elevada hacia el lado de presión baja. Este efecto se muestra en la figura 4.8c, que muestra un pistón que ejerce una presión elevada sobre un lado de un poro, haciendo de esta manera que más moléculas choquen contra el poro de este lado y, por tanto, que más moléculas difundan hacia el otro lado. Ósmosis a través de membranas con permeabilidad selectiva, difusión neta de agua. Con mucha la sustancia más abundante que difunde a través de la membrana celular es el agua. Cada segundo difunde normalmente una cantidad suficiente de agua en ambas direcciones a través de la membrana del eritrocito, igual a aproximadamente 100 veces el volumen de la propia célula. Sin embargo, normalmente la cantidad que difunde en ambas direcciones está equilibrada de manera tan precisa que se produce un movimiento neto cero de agua. Por tanto, el volumen celular permanece constante. Sin embargo, en ciertas ocasiones se puede producir una diferencia de concentración del agua a través de la membrana, al igual que se pueden producir diferencias de concentración de otras sustancias. Cuando ocurre esto, se produce movimiento neto de agua a través de la membrana celular, haciendo que la célula se hinche o que se contraiga dependiendo de la dirección del movimiento del agua. Este proceso de movimiento neto de agua, que se debe a la producción de una diferencia de concentración del agua, se denomina ósmosis. Hay una figura ósmosis en una membrana celular cuando se coloca una solución de cloruro sódico a un lado de la membrana y agua en el otro. Entonces, en el exterior hay agua y en el interior o en el otro lado la solución de ácido clorhídrico, cloruro sódico. Y por ósmosis entonces el agua pasa hacia donde está la solución de NaCl. Sodio con cloro es cloruro sódico. Para dar un ejemplo de ósmosis debemos asumir las condiciones que se muestran en la figura 4.9, la que hemos visto, en la que hay agua pura a un lado de la membrana celular y una solución de cloruro sódico en el otro lado. Las moléculas de agua atraviesan la membrana con facilidad, mientras que los iones de sodio y cloruro pasan solo con dificultad. Por tanto, la solución de cloruro sódico es realmente una mezcla de moléculas de agua difusibles de iones de sodio y cloruro no difusibles, y se dice que la membrana es permeable de manera selectiva al agua, pero mucho menos a los iones sodio y cloruro. Sin embargo, la presencia del sodio y del cloruro ha desplazado parte de las moléculas de agua del lado de la membrana en el que están presentes estos iones, y por tanto ha reducido la concentración de moléculas de agua a una concentración menor que la del agua pura. En consecuencia, en el ejemplo de la figura 4.9, más moléculas de agua chocan contra los canales del lado izquierdo, en el que hay agua pura, que en el lado derecho, en el que se ha reducido la concentración de agua. Así se produce un movimiento neto de agua desde la izquierda hacia la derecha, es decir, que se produce ósmosis desde el agua pura hacia la solución de cloruro sódico. Presión osmótica. Si en la figura 4.9 se aplicara presión a la solución de cloruro sódico, la ósmosis de agua hacia esta solución se lentecería, se interrumpiría e incluso se invertiría. La cantidad exacta de presión necesaria para detener la ósmosis se denomina presión osmótica de la solución de cloruro sódico.
Al principio de una diferencia de presión que se opone a la ósmosis, se muestra este principio de una diferencia de presión que se opone a la ósmosis. Se muestra en la figura 4.10, que muestra una membrana con permeabilidad selectiva que separa dos columnas de líquido, una que contiene agua pura y otra que contiene una solución de agua y de cualquier soluto que no penetra en la membrana. La ósmosis de agua desde la cámara B hacia la cámara A hace que los niveles de las columnas de líquido se separen cada vez más hasta que finalmente se produzca una diferencia de presión entre los dos lados de la membrana que sea lo suficientemente grande como para oponerse al efecto osmótico. La figura 4.10 es demostración de la presión osmótica que produce la ósmosis en una membrana semipermeable. Esta diferencia de presión a través de la membrana en este punto es igual a la presión osmótica de la solución que contiene el soluto no difusible. Importancia del número de partículas osmóticas, concentración molar, en la determinación de la presión osmótica. La presión osmótica que ejercen las partículas de una solución, ya sean moléculas o iones, están determinadas por el número de partículas por unidad de volumen del líquido, no por la masa de las partículas. La razón de esto es que todas las partículas de una solución, independientemente de su masa, ejercen en promedio la misma cantidad de presión contra la membrana. Es decir, las partículas grandes que tienen una masa n minúscula mayor que las partículas pequeñas se mueven a velocidades v menor más lentas. Las partículas pequeñas se mueven a mayores velocidades de modo que sus energías cinéticas medias, C, determinadas por la ecuación C es igual a m por v al cuadrado sobre 2. Decía, determinadas por la ecuación son las mismas para las partículas pequeñas que para las partículas grandes. En consecuencia, el factor que determina la presión osmótica de una solución es la concentración de la solución en función del número de partículas, que es lo mismo que la concentración molar si es una molécula no disociada, no en función de la masa del soluto. Osmolalidad, el osmol. Para expresar la concentración de una solución en función al número de partículas, se utiliza la unidad denominada osmol en lugar de los gramos. Un osmol es el peso molecular gramo de un soluto osmóticamente activo. Por tanto, 180 gramos de glucosa, que es el peso molecular gramo de la glucosa, son equivalentes a un osmol de glucosa, porque la glucosa no se disocia en iones. Por el contrario, si un soluto se disocia en dos iones, un peso molecular gramo del soluto se convertirá en 2 osmoles, porque el número de partículas osmóticamente activas es ahora el doble que en el caso del soluto no disociado. Por tanto, cuando está totalmente disociado, un peso molecular gramo de cloruro sódico 58,5 gramos es igual a los 2 osmoles. Así se dice que una solución que tiene un osmol de soluto disuelto por cada kilogramo de agua tiene una osmolalidad de 1 osmol por kilogramo, y una solución que tiene 1 sobre 1000 osmoles disueltos por kilogramo tiene una osmolalidad de 1 miliosmol por kilogramo. La osmolaridad normal de los líquidos extracelulares e intracelulares es de aproximadamente 300 miliosmoles por kilogramo de agua. Relación entre osmolalidad y presión osmótica. A la temperatura corporal normal, 37 grados centígrados, una concentración de 1 osmol por litro producirá una presión osmótica de 19.300 milímetros de mercurio en la solución. De la misma manera, una concentración de 1 miliosmol por litro es equivalente a una presión osmótica de 19.3 milímetros de mercurio. La multiplicación de este valor por la concentración de 300 miliosmolar de los líquidos corporales da una presión osmótica calculada total de los líquidos corporales de 5.790 milímetros de mercurio.
Sin embargo, el valor medio de esta variable es en promedio de solo aproximadamente 5.500 milímetros de mercurio. La causa de esta diferencia es que muchos de los iones de los líquidos corporales, como los iones de sodio y cloruro, están muy atraídos entre sí. En consecuencia, no se pueden mover de manera totalmente sin restricciones en los líquidos y generar todo su potencial de presión osmótica. Por tanto, en promedio, la presión osmótica real de los líquidos corporales es de aproximadamente 0.93 veces el valor calculado. El término osmolaridad, debido a la dificultad de medir los kilogramos de agua de una solución que es necesario para determinar la osmolalidad, en su lugar se utiliza la osmolaridad, que es la concentración osmolar expresada en osmoles por litro de solución, en lugar de osmoles por kilogramo de agua. Aunque en sentido estricto son los osmoles por kilogramo de agua, osmolalidad, los que determinan la presión osmótica para las soluciones diluidas como las que se encuentran en el cuerpo. Las diferencias cuantitativas entre la osmolaridad y la osmolalidad son menores de 1%. Como es mucho más práctico medir la osmolaridad que la osmolalidad, esta es la práctica habitual en casi todos los estudios fisiológicos. Transporte activo de sustancias a través de las membranas. En ocasiones es necesaria una gran concentración de una sustancia en el líquido intracelular, aun cuando el líquido extracelular contenga solo una pequeña concentración. Esto es cierto, por ejemplo, para los iones potasio. Por el contrario, es muy importante mantener las concentraciones de otros iones bajas en el interior de la célula, aunque su concentración en el líquido extracelular sea elevada. Esto es especialmente cierto para los iones de sodio. Ninguno de estos dos efectos podría producirse por difusión simple, porque la difusión simple finalmente equilibra las concentraciones a ambos lados de la membrana. Por el contrario, alguna fuente de energía debe producir un movimiento excesivo de iones potasio hacia el interior de las células y un movimiento excesivo de iones de sodio hacia el interior de las células. Cuando una membrana celular transporta moléculas o iones contracorriente contra un gradiente de concentración o contracorriente contra un gradiente eléctrico o de presión, el proceso se denomina transporte activo. Diferentes sustancias que se transportan activamente a través de al menos algunas membranas celulares incluyen los iones sodio, potasio, calcio, hierro, hidrógeno, cloruro, yoduro y urato, diversos azúcares diferentes y la mayor parte de los aminoácidos. Transporte activo primario y transporte activo secundario. El transporte activo se divide en dos tipos según el origen de la energía que se utiliza para producir el transporte. Transporte activo primario y transporte activo secundario. En el transporte activo primario, la energía procede directamente de la escisión del trifosfato de adenosina ATP o de algún otro compuesto de fosfato de alta energía. En el transporte activo secundario, la energía procede secundariamente de la energía que se ha almacenado en forma de diferencias de concentración iónica de sustancias moleculares o iónicas secundarias entre los dos lados de una membrana celular, que se generó originalmente mediante transporte activo primario. En ambos casos, el transporte depende de proteínas transportadoras que penetran a través de la membrana celular, al igual que en la difusión facilitada. Sin embargo, en el transporte activo, la proteína transportadora funciona de manera diferente al transportador de la difusión facilitada, porque es capaz de impartir energía a la sustancia transportada para moverla contra el gradiente electroquímico. A continuación se presentan algunos ejemplos de transporte activo primario y de transporte activo secundario con explicaciones más detalladas de sus principios de acción. Transporte activo primario. Bombas sodio-potasio. Entre las sustancias que se transportan mediante transporte activo primario están el sodio, el potasio, el calcio, el hidrógeno, el cloruro y algunos otros iones. El mecanismo de transporte activo que se ha estudiado con mayor detalle es la bomba sodio-potasio, que es el proceso de transporte que bombea iones sodio hacia afuera a través de la membrana celular de todas las células y al mismo tiempo bombea iones potasio desde el exterior hacia el interior. Esta bomba es responsable de mantener las diferencias de concentración de sodio y de potasio a través de la membrana celular, así como de establecer un voltaje eléctrico negativo en el interior de las células.
De hecho, en el capítulo 5 muestra que esta bomba también es la base de la función nerviosa porque permite transmitir las señales nerviosas por todo el sistema nervioso. En la figura 4.11 muestra los componentes físicos básicos de la bomba sodio y potasio. La proteína transportadora es un complejo formado por dos proteínas globulares distintas, una de mayor tamaño denominada subunidad A, que tiene un peso molecular de aproximadamente 100.000, y una más pequeña denominada subunidad B, que tiene un peso molecular aproximadamente de 55.000. Aunque se desconoce la función de la proteína de menor tamaño, excepto que podría anclar el complejo proteico a la membrana lipídica, la proteína de mayor tamaño tiene tres características específicas que son importantes para el funcionamiento de la bomba. 1. Tiene 3 puntos receptores para la unión de iones sodio. Tiene 3 puntos receptores para la unión de iones sodio en la porción de la proteína que protruye hacia el interior de la célula. Tiene 2 puntos receptores para iones potasio en el exterior. La porción interior de esta proteína cerca de los puntos de unión al sodio tiene actividad ATPasa. Vamos a ver el dibujo 4.11. Es una bomba también. El mecanismo propuesto de la bomba sodio-potasio: ADP difosfato de adenosina, ATP trifosfato de adenosina, PI ion fosfato. Entonces en el exterior, ahí vemos esta bomba. En el exterior, 3 moléculas de sodio. Bueno, ahí sale al final, 3 moléculas de sodio. Ingresan 2 de potasio. Adentro, lo mismo. Y con el consumo de ATP y ADP. Esta molécula de la bomba se llama ATPasa. Entonces el consumo es ATP, se transforma en ADP más PI. PI es el ion fosfato. Para situar la bomba en perspectiva, cuando 2 iones potasio se unen al exterior de la proteína transportadora y 3 iones sodio se unen al interior, se activa la función ATPasa de la proteína. Esta actividad escinde una molécula de ATP dividiéndola en difosfato de adenosina, ADP, y liberando un enlace de energía de fosfato de alta energía. Se piensa que esta energía liberada produce un cambio químico y conformacional en la molécula transportadora proteica, transportando los 3 iones sodio hacia el exterior y los 2 iones potasio hacia el interior. Como en el caso de otras enzimas, la bomba sodio-potasio ATPasa puede funcionar a la inversa si se aumentan experimentalmente los gradientes electroquímicos de sodio y potasio lo suficiente como para que la energía que se almacena en sus gradientes sea mayor que la energía química de la hidrólisis del ATP. Estos iones se desplazarán según sus gradientes de concentración y la bomba sodio-potasio sintetizará ATP a partir de ADP y fosfato. Por tanto, la forma fosforilada de la bomba sodio-potasio puede donar su fosfato al ADP para producir fosfato, o puede utilizar la energía para modificar su conformación y bombear sodio fuera de la célula y potasio hacia el interior de la célula. Las concentraciones relativas de ATP, ADP y fosfato, así como los gradientes electroquímicos de sodio y potasio, determinan la dirección de la reacción enzimática. En algunas células, como las células nerviosas eléctricamente activas, el 60% al 70% de las necesidades de energía de las células puede estar dedicado a bombear sodio fuera de la célula y potasio hacia el interior de la célula. Página 54. Importancia de la bomba sodio-potasio para controlar el volumen celular. Una de las funciones más importantes de la bomba sodio-potasio es controlar el volumen de todas las células. Sin la función de esta bomba, la mayor parte de las células del cuerpo se hincharían hasta explotar. El mecanismo para controlar el volumen es el siguiente. En el interior de la célula hay grandes cantidades de proteínas y de otras moléculas orgánicas que no pueden escapar de la célula.
La mayor parte de ellas tienen carga negativa y por tanto atraen grandes cantidades de potasio y sodio y también de otros iones positivos. Todas estas moléculas e iones producen ósmosis de agua hacia el interior de la célula. Salvo que este proceso se detenga, la célula se hinchará indefinidamente hasta que explote. El mecanismo normal para impedirlo es la bomba sodio-potasio. Obsérvese de nuevo que este dispositivo bombea 3 iones sodio hacia el exterior de la célula por cada 2 iones potasio que bombea hacia el interior. Además, la membrana es mucho menos permeable a los iones sodio que a los iones potasio, de modo que una vez que los iones sodio están en el exterior tienen una intensa tendencia a permanecer ahí. Así, esto representa una pérdida neta de iones hacia el exterior de la célula, lo que inicia también la ósmosis de agua hacia el exterior de la célula. Si una célula comienza a hincharse por cualquier motivo, esto automáticamente activa la bomba sodio-potasio, moviendo aún más iones hacia el exterior y transportando agua con ellos. Por tanto, la bomba sodio-potasio realiza una función continua de vigilancia para mantener el volumen celular normal.